Listo. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a hoy porque quiero el inicio de marzo. Voy a pastelear el afiche porque no logré imprimir, que la cosa está demasiado apretada porque el 1 de marzo es hoy. Como siempre, antes de invitarlos a la charla de hoy, recordarles que lo doy porque quiero es de aporte voluntario. Pasan 2 tarritos, uno del aporte voluntario y otro de calcomanías para que ustedes se lleven. E invitarlos también a la próxima charla, que es alguien que ya estuvo por acá, que es Juan Camilo Jaramillo, un biólogo con maestría, tiempos exponenciales, tiempos insostenibles. Tiempos exponenciales, tiempos insostenibles, de cambio climático. Esa es la próxima charla este jueves. Y bueno, el discreto encanto de los servicios de salud, con un gran amigo de lo de porque quiero de Quimicomedia, profesor de la Antioquia, Mario Víctor Vázquez. Muchas gracias y un aplauso para él. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presencia, nutrido público, selecto público. Lo seleccionamos y pudieron ingresar. La idea entonces de esta presentación, de esta charla, este monólogo, lo planteamos como siguiendo la serie del discreto encanto, como para hablar un poco del discreto encanto de los servicios de salud. Cosa que inhibe un poco saber que puede haber presente profesionales del área de la salud, tan poquitas personas, es justo que haya médicos por aquí presentes, pero... Y nutricionistas. Peor, bueno, con eso podríamos ya totalmente inhibir. Le voy a cambiar el título en este momento a la charla, entonces podría llamarse también, podría dedicarse esta presentación, o bien a hablar de anécdotas que relacionadas con los servicios de la salud, o bien algo que también me parecía que podía encajar acá, que era en qué momento perdimos la inocencia, la ingenuidad. Aparentemente temas que no tienen que ver, pero de la forma en que lo hemos planteado, bueno, vamos a ver si funciona. Somos entonces, venimos a este espacio agradeciendo que nos dejen opinar regularmente. Como decimos siempre, somos un espacio alternativo, un grupo alternativo, porque siempre hay partido de fútbol. El alternativo al fútbol venimos siendo nosotros. Vemos que siempre hay más gente que prefiere el fútbol, pero de todas maneras la idea es reírnos un poco. Y como decimos siempre, reírnos de nosotros mismos, lo cual es peligroso, porque cuando alguien se empieza a reír de sí mismo, son un momento peligroso, o cuando una azafata no se ríe y corre por el corredor del avión, porque después que uno se ríe de sí mismo, se empieza a reír de los demás. En mi caso, entonces, quería hablar a partir de una duda. Ustedes son todos muy jóvenes, pero habrán escuchado de sus mayores, y a mí me tocó de vivo y de mis mayores, que la gente de antes era más inocente, que era más ingenua. Incluso se dicen otras palabras más relacionadas con la industria avícola, pero no lo quiero mencionar acá porque puede haber menores escuchando. Pero la gente de antes siempre era más inocente. Nuestros padres, en mi generación, se ponían los pantalones largos a los 15 años, o sea, tenían bigote, pelo en las piernas. Pero eran niños hasta los 15 años. En algunos casos nosotros no sabíamos que nuestras madres estaban embarazadas, por ejemplo, caso mío. Ni siquiera se decía la palabra embarazada, o sea, se usaban otros términos, se evitaba decir de frente. En mi época, de hecho, mi hermano nació y yo no sabía que mi mamá estaba embarazada. Se me enteré cuando lo vi a mi hermano. No sé cómo hizo esos 9 meses antes, pero yo ni se me ocurría planear eso, pensar eso. Entonces uno termina diciendo siempre el mismo discurso, lo dicen de sus padres, los abuelos, que antes eran más inocentes, ahora somos más listos, y así se va cambiando la historia. Pero yo pensaba que no debe haber ninguna justificación médica, no hay genética, la evolución no puede haber funcionado tampoco,
que la gente de antes no usaban neuronas, o por qué no hay nada genético que explique por qué antes éramos tontos o la gente era más tonta. Entonces esto que no me dejaba dormir, para exagerar un poco, me hizo pensar que la razón puede estar en que antes manejábamos menos información. Teníamos menos información, teníamos que usar a cambio la imaginación. Si Colón hubiera tenido el Google Earth, no sé, en carta con todo lo que tuvo que hacer para viajar, para descubrir América y todo eso, no se tenía la información, y si alguien miraba un barco que se iba alejando y de golpe desaparecía, lo lógico era pensar que la Tierra se acababa ahí, que era plana. Es decir, falta de información llevaba a usar imaginación. Si sonaba un trueno, seguramente era algún dios que se había enojado, un volcán que estaba enojado, se ofrecían sacrificios por ese motivo, arrojaban las vírgenes a los volcanes y todo el cuento, porque no se tenía la información. Pero eso era antes. Hoy en día, eso ya una característica de los tiempos modernos siempre son que podemos acceder a mayor información. Por ejemplo, en mi época, cuando yo era niño, debo confesarlo, uno creía que los niños los traían una cigüeña de París. Y que, por ejemplo, como no hay niños acá, lo puedo decir, que el 6 de enero venían los Reyes Magos en camellos y repartían regalos por todo el mundo. Eso, ¿por qué nosotros creíamos fervientemente en eso? ¿Por qué no contábamos con información? O sea, hoy en día, un niño de los de hoy en día, con una cámara, una GoPro, puede seguir todo el viaje de la cigüeña de París hasta donde sea. Y los camellos, por ejemplo, lo podemos usar con el WhatsApp del celular, podemos saber exactamente dónde están entregando los juguetes. Es decir, tenemos acceso a mucha información, y eso hace que se pierda el encanto de ser inocente y ser ingenuo. Pero entonces vamos al tema yo no sabía cómo llamarlo, dije servicio de salud, pero en general la imagen que uno tiene de la medicina, de los médicos, de los hospitales, de las enfermeras, de las personas que trabajan en el sistema de salud. El tema es tomarlo con gracia, obviamente, es un homenaje, reírnos un poco, porque de todas maneras todos pasamos por los servicios de salud. Desde que nacemos estamos en los servicios de salud. No importa que sean Messi o cualquiera de los mortales, nos toca ir alguna vez al médico. De hecho, casi nacemos con los médicos. Entonces, yo lo que quiero compartir es la anécdota de mi época, no es la actual, que uno cómo se imaginaba que era un hospital, cómo se imaginaban a los médicos. Entonces la única fuente de información que teníamos eran las películas, las novelas. Entonces, según eso, uno ya se creaba una idea, los médicos siempre eran unos personajes que sabían de todo, apuestos, galanes, siempre había romance, siempre ahí, no había médicos feos. Las enfermeras también eran bonitas, exuberantes, sobre todo exuberantes. Cuando ocurría una emergencia médica, llegaba la ambulancia a la sala de urgencias, siempre había lugar en la sala de urgencias, estaban esperando gente, entraban corriendo los camilleros, los paramédicos, le explicaban qué tenían, entraban corriendo, dejaban a los familiares afuera, se abría la puerta así, llegaban había una cama por ahí desocupada, eso estaba lleno de heridos, de enfermos, pero el médico decía que le inyectaran no sé cuántos mililitros de no sé qué cosa, inmediatamente le mirara al tipo, tenía una lanza clavada en el occipital, pero no importa, le hacía eso, 3 curas rápido, y el desfibrilador, todo decía clear, todo el mundo se iba, le ponían eso, el tipo revivía, salía, y a lo sumo una enfermera le pasaba una gasita por la frente, y eso era todo. Entonces era una cosa muy exitosa, ¿no? Una urgencia médica. Cuando la escena transcurría en una hospitalización, la sala, las habitaciones eran todas de madera, las camas tenían cosas todas electrónicas modernas, equipos por arriba, todas tenían vista al jardín, flores dentro de la habitación. O sea, era un mundo, a uno casi que le daba ganas de estar enfermo para poder vivir esa fantasía de Hollywood. Eso cuando uno era niño se imagina todo eso, y el momento culmina la cirugía. Siempre se imagina uno que todos los quirófanos tienen así como este salón, una sala arriba muy cómoda donde todos miran arriba, la operación difícil, el médico sale con la gasita solamente y resuelve el caso más complicado. Ese era el imaginario que uno manejaba. Pero ya vamos a volver a eso. Yo dije recién que uno desde que nace está en contacto con el médico, y efectivamente dentro de este imaginario, si
si les preguntara a ustedes con qué asocian la frase diga 33, probablemente todos pensamos lo mismo, ¿no? La encuesta que habría que hacer es si alguno de ustedes alguna vez les dijeron diga 33. Nunca nos hacen toser, todo, pero entonces ¿de dónde salen esas cosas que uno imagina o que uno ha visto en algún lugar y se piensa que así es la realidad? Pero la realidad y lo que uno lee a veces va muy distante. Cuando uno nace ya es el primer contacto con los médicos. Tampoco tengo idea si es cierto que a los bebés les pegan en la cola cuando nacen, pero esa es la imagen, ¿no? Que un médico que lo agarra del pie, lo pone boca abajo, o sea, encima que le va a pegar, lo pone boca abajo y le pega para que llore. No sé si eso es cierto, no sé si ha pasado alguna vez. Hay un humorista de mi tierra que cuenta un chiste de dos bebés que se escapan del hospital y abren justo la sala de parto cuando el médico levanta y le está pegando al bebé recién nacido. Entonces un niñito le dice al otro, uy, qué malo que es ese doctor, y el otro le dice, sí, pero viste dónde se había metido. Entonces es lo único que uno recuerda, pero no sé si realmente le pega. Pero hay ciertas ocasiones en que los golpes han sido utilizados. Hace muy poco tiempo, esto es verídico, nos enteramos que cuando yo era pequeño, no sé cuánto tendría, logré hacerlos confesar a mis padres que se ve que ya estaban encartados, al poco tiempo que yo nací, ya de esa época están encartados conmigo, y padres primíparos me dieron el biberón, me pusieron en la cama. Uno a duras penas, después de todos estos años, aprende más o menos a amarrarse los zapatos. Uno recién nacido con un biberón en la cama, como si uno supiera hacer eso. Parece ser que me ahogué, estaba asfixiado. Bueno, lo cuentan como con gracia, ver de qué manera yo movía los ojos hacia atrás, una cosa así. Y como padres primerizos, parece ser que lo primero que hicieron es nada, y pidieron ayuda, y no sé, había una señora que entró a socorrerme y logró salvar mi vida a golpes. Se me pegó unos golpes y parece que eso me enteré hace poco, tal vez eso explica un montón de cosas, y se resolvía así la cosa. Inclusive nos enteramos con simpatía que la señora todavía está viva, tiene como 90 y pico de años, y me quedé con su cara. Entonces, bueno, cuando pueda la voy a buscar. Y arreglaban la cosa a golpe. Yo también, cuando era docente en Argentina, me tocaba dar clase a muchas mujeres. Y un pánico que uno tenía es que se desmayara una chica cuando uno estaba dando clases, y uno no sabe qué hacer. O sea, eso está en los libros, todo, pero yo rogaba que ninguna se me desmayara. Una vez dando clases tenía una chica que efectivamente se desmayaba, no era alumna mía, y se me desmayó en un examen. ¿Y uno qué hace en esos casos? Porque uno no sabe de dónde la toca, eso, nada. Y llamé a una compañera que era su profesora, y ella ya la conocía de antes. Entonces no te hagas problema, se tiró al suelo y empezó a pegar, hasta que la chica se despertó, dijo que no le pegara más, por favor. Y entonces yo como que soy de una generación que todas las cosas se arreglaban a golpes, los televisores, los bebés, todo funcionaba bien. O sea, uno cuadraba el televisor a golpes y los bebés también. Entonces ese es como el primer contacto con la medicina, ¿no? Luego viene una fase en la que uno fue vilmente, que a uno lo engañan. Uno es engañado, es muy duro pero reconocerlo, pero se apelan a trucos y a tácticas muy bajas para conseguir el propósito. Yo recuerdo, y hasta el día de hoy, después de tantos años, cuando uno aparentemente estaba enfermo, lo llevaban al médico, de eso no me acuerdo, qué tendría, no sé, qué me recetaban, no tengo idea. Yo no veía a mi mamá embarazada, mucho menos sabría que yo estaba enfermo. Sin embargo, sí me acuerdo cuando golpeaban la puerta de mi casa y se abría la puerta y yo veía a una señora. Esa señora se llama, me acuerdo hasta el día de hoy, Doña Elvira, o se llamaba Doña Elvira. Y yo, cuando veía la cara de esa señora, empezaba a escuchar simultáneamente la música de Psicosis, porque era una señora muy simpática, muy satánica, muy tenebrosa, que venía con una cajita de metal. Y yo sabía que ahí venía la tortura, para mí, eso era para mí. Entonces eso era una ceremonia interminable, era una escena horrible, porque la señora la saludaba, ella me saludaba, yo ya empezaba a llorar inmediatamente, la hacían pasar a la cocina, o sea, demoraban la cosa, la hacían pasar a la cocina, le ofrecían un café, y ella prendía la estufa y ponía la cajita esa a hervir ahí, con lo cual era peor, porque ya lo visual era terrible, oler eso también era peor. Entonces uno no le va quedando ánimos para nada, yo lloraba, sabía que venía una inyección para mí. El momento de
tenebroso y muy injusto con un niño era que la señora, al verme en ese estado, siempre hacía el mismo truco. Llorando como estaba, me traían al pie de ella destapaba esa caja y ahí estaba la herramienta de la tortura, que eran las jeringotas esas de vidrio, que se ha perdido el encanto, esto de los desechables, no es lo mismo. Ahí uno sufría porque la olía, la veía, eso estaba hirviendo, o sea, además caliente. Y esta señora usaba una psicología infantil muy buena, que era darme a elegir con qué aguja quería que me la pusiera. Entonces la cajita traía unas agujas así, tipo veterinaria, una cosa así, y uno llorando, elegía esa, la más chiquita, que era la que traía, que me iba en polvo. Es un engaño, un vil engaño. Una vez procedido a elegir con qué elementos me iban a torturar, me dirigía a la habitación de mis padres, porque era la cama matrimonial, era más grande, se podía manipular mejor, y me ponía en pose de Tupac Amaru, es decir, cada uno me sujetaba, uno de un brazo, vecinos, familiares, una pierna cada uno, un brazo cada uno, la nalga para arriba, y yo llorando, y me ponía la inyección, y debo confesar que nunca me dolió, en realidad, pero después de todo ese preparativo, ¿cómo podía decir, tranquila, siga? No, tenía que seguir haciendo escándalo, porque además después me regalaban un autito, me regalaban un juguetito. Y lo peor es que uno era tan tonto que la señora volvía y yo volvía a hacer lo mismo, o sea, siempre caía en la misma, siempre elegía la aguja. Eso fue otro trauma grande de mi vida, de ser engañado así tan vilmente. Entonces uno sigue creciendo y de golpe, bueno, se empieza a encontrar con la realidad. Los médicos serán como yo me los imagino, los hospitales son como me los imagino, las enfermeras. Entonces uno empieza a crecer y ya no solo ve películas y novelas, sino que empieza a consultar revistas de dudosa, ¿cómo decirlo?, de circulación restringida, venían unas bolsitas negras, qué sé yo. Entonces siempre la imagen de la enfermera, digamos, aumentaba esa idea que tenía que ser bonita, exuberante, de minifalda, medias blancas. Me contaron que así aparecían en esas revistas. Entonces uno se hace toda esa imaginación, pero hay un detalle que, claro, siempre nos ha faltado. Todo eso lo veíamos en televisión, en revistas porno, todo. Pero cuando uno va al hospital es porque está enfermo, porque quiere que lo curen, porque le duele algo. Entonces en ese momento lo que yo creo que a todos nos pasa, lo que menos nos importa es si la enfermera se parece a Natalia París o a Sylvester Stallone, nos da exactamente lo mismo. Uno lo que quiere es que lo curen, que le deje de doler, que lo atienda el que sea. Pero en esa imaginación de la televisión, esa parte no estaba incluida. Entonces, claro, normalmente cuando vamos al hospital, las enfermeras normalmente no son así, con esa imagen. Normalmente son señoras mayores, bajitas, de mal carácter o muy activas porque normalmente a las 5 de la mañana patean la puerta de la habitación y empiezan a cambiar la sábana, porque a esa hora entra el turno, cuando el paciente está durmiendo, ahí ya no lo dejaban dormir poniéndole el termómetro, las pastillitas. Cuando logra dormirse, entra la señora chiquita, abre la puerta a las patadas, le cambia, le dice cómo amaneció, le saca la sábana de abajo, el paciente está conectado por todas partes, ni se le toca una agujita. Son muy habilidosas, le pregunta si hizo el 1 o el 2, y entonces el paciente sigue todo bien, porque si no lo amenaza con la enema. Así que podríamos hacer otra charla sobre el discreto encanto de las enemas, porque es todo otro problema. No hay mejor laxante que el miedo. Entonces rápidamente uno se va agarrando los puntos, pero al baño va porque ya demasiado le han hecho. Entonces esa es como la realidad, y está bien, porque uno lo que quiere en definitiva es que lo cure. De todas maneras, como digo, no se puede discutir que hay profesionales de salud que son muy bonitos y médicos serán muy atractivos, no es mi fuerte. Algún contacto con las mujeres de la salud he tenido, pero son lugares o encuentros tampoco que son muy carentes de toda esa imaginación que uno le ponía antes cuando leía la revista. Por ejemplo, que te toque una oculista, o sea, se dice acá oculista, optómetra, oculista. Quienes se han hecho esos estudios saben, por ejemplo, cuando te toca que te haga un fondo de ojo. Entonces a uno le ponen unas gotitas, ¿cierto?, que le dilatan las pupilas. Y entonces uno, que se imagina cosas, en ese momento tiene las pupilas dilatadas, no ve nada, ve todas cosas borrosas, y justo te toca una optómetra de rulos, de perfume, de minifalda, y ponen el lentecito en su ojo y en el de uno. Entonces tiene uno comiéndose los rulos de ella, sintiendo todo el perfume, creyéndose un galán, pero en realidad ni siquiera la puede ver. Y uno sale de ahí feliz
porque eso demora la pupila en contraerse, chocándose todos los árboles de la calle, pues no ve nada, pero contento porque tuvo una mujer cerquita, pero eso era lo máximo. Otro encuentro que tampoco es recomendable es, para los que tengan el mismo problema que yo, es que te toque una mujer, si es bonita, amable y elegante, como dentista. Porque uno en realidad quiere insultar, quiere llorar, quiere sufrir y no puede, porque cómo va a hacer todo ese escándalo, es peor. O sea, encima que a uno le duele, encima que uno sufre, se la tiene que aguantar. Es mejor alguien que uno lo puede insultar, así que ese es otro encuentro poco recomendable. Y otro encuentro que tampoco es recomendable, que alguna vez me tocó, es en el momento en que uno tiene, no voy a entrar en detalles, pero a veces dependiendo del tipo de dolencia que tengamos o de problema, nos toca mostrar partes de nuestro cuerpo que nosotros no quisiéramos mostrar, o por lo menos no las quisiéramos mostrar ahí, en ese lugar. Entonces, alguna vez, con un problema de cintura, me mandaron a hacer una placa radiográfica de la cintura. Eso en la teoría suena fácil. En ningún lado me explicaron lo del enema, eso no lo entendí, por qué había que poner, pero esa parte no la voy a explicar porque no corresponde a esta charla. En todo caso, eso era un acto privado que uno se le aguantaba calladito, no le decía a nadie, salvo ahora que lo estoy confesando. Pero cuando uno iba a hacerse la radiografía, entraba a un cuarto y lo atendía una mujer, y lo primero que le decía es quítese la parte de arriba, la ropa. Entonces uno se empieza a hacer la película, entonces imagina películas y quitándose. Bueno, en esa época yo no era así tampoco, ¿no? Pero se empieza a quitar la parte de arriba, tal, colgar la ropita, entonces ahí sacar músculo para una placa de radiográfica, entonces no me van a poner inyección. Llegaba la señora esa que aburrida de ver gordos todos los días desnudos ahí, entonces no daba muestra de sentir ninguna atracción por uno, y lo hacían parar contra una placa, contra una pared, entonces párese ahí. Entonces uno, de nuevo, películas porno, parado, la parte de arriba desnudo, y ella párese ahí. Y yo recuerdo el momento en que dijo, bueno, para que salga la placa, levante los brazos así, ponga los brazos así. Y uno tenía el cinturón del pantalón flojo, para que no saliera en la placa. Entonces inmediatamente uno pone los brazos así, los pantalones se caen, uno queda en calzoncillo, una pose de lo más ridícula posible, ella se va y uno queda ahí en esa pose, es lo menos, eso no encajaba en ninguna de las películas que uno había visto antes. Y todavía se está riendo, o yo creo que sigan por detrás para reírse en realidad de uno, porque siempre se esconden cuando no van a sacar la radiografía. Así que son momentos muy incómodos, digamos, que nos toca vivir. También suele ser incómodo cuando los médicos, a todos les habrá pasado, hoy voy a hablar solamente de mí, no voy a hacer preguntas, cuando nos dan noticias, cuando nos tienen que dar una noticia. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos una noticia por parte de los médicos? En una época yo donaba sangre periódicamente y en esa época, bueno, se hacía el análisis de la sangre para saber si era apta o no, y uno tenía que ir a buscar el resultado varios días después. Entonces yo doné sangre, venía donando sangre y fui a buscar el resultado. Y el cartelito decía arriba que a uno le analizaban gratis si tenía Chagas, recuerdo, y si tenía SIDA. Entonces uno va a buscar y se va haciendo también, uno empezaba ya en esa época, había crecido, las películas que se hacían eran de terror, ¿cierto? Todo me va a salir mal, me va a salir, ¿qué tendré ahora? Me van a descubrir algo malo. Entonces me acuerdo pararse uno en la ventanita donde está la chica y todo haciendo fila, vengo con el papelito, llegar uno y dice, señor Vázquez, ya cuando lo atienden a uno amablemente, uno ya empieza a sospechar, ¿cierto? Y agarró sí, espera un momentito, tomó el teléfono y dice, acá está el señor Vázquez. Entonces uno empieza a sudor frío, todo por la espalda, porque los demás no le preguntaban eso, le daban el papelito y se iban. Entonces sí, espera un momentito que ya venía el doctor. Entonces, yo, ¿qué hice ahora? Y uno, SIDA, ¿cómo va a ser que me va a dar SIDA? A mí, ¿de dónde? No había forma, pero uno tiene tanta mala suerte, todo el cuento. Sale un doctor amablemente, ¿cómo le va? Entonces, peor, más sudor frío, todo. Y dice, acompáñeme. Entonces me entró por un cuartito y empezó a buscar consultorios que estuvieran vacíos. Entonces, no, uno ya estaba, a ver quién le voy a dejar la moto, ¿cierto? Dejando la herencia, porque esperando lo peor. Y el hombre miró un cuarto vacío, entramos, dice, no, tengo que dar una noticia, su sangre no la podemos usar,
para la transfusión, porque usted tiene las transaminasas altas. La alegría de uno, nunca sabía qué eran las transaminasas ni si era malo tenerlas altas, pero no era la palabra que yo estaba asustado. Entonces uno salió feliz de la vida, toda la vida con el hígado dañado. Tengo colegas que me han seguido los pasos, me siguen los pasos y saben lo que es eso, y uno convive con eso. Pero entonces, ¿por qué todo ese momento de terror previo? Algunos pacientes necesitamos como ciertos mimos, porque no todos estamos preparados para recibir esas noticias, ¿no? Mal día para hablar de cuestiones de salud, pero eso era en otro país, ¿cierto? Así que complicado el tema cuando nos daban las malas noticias. También, entonces me estaba acordando de historias de médicos y de medicina, de cómo ha avanzado todo, cómo ha evolucionado todo. Las cirugías ya no son lo que eran antes, las que uno le tocó ver o las que le hacían a los padres. Ahora son cosas muy, muy simples, muy sencillas. Y para un personaje, un amigo de muy mala suerte, flaco, con mucha mala suerte y mala salud, el pobre. Y en la vida le iba mal también. Inclusive una vez vino todo feliz porque lo habían hecho un casting y lo habían buscado para un cortometraje que iba a trabajar en algo. Él entendía que era algo como Misión Imposible, así como que tenía que ver con la mafia, con espías y todo el cuento. Y resulta que no, que el flaco tenía que trabajar que trabajaba en un banco y se le inflamaba el manguito rotador, porque el documental se llamaba El Infiltrado, ¿cierto? Entonces, muchos creemos que pasamos por esos momentos y nos sentimos importantes, pero el infiltrado, ya empezamos a ser infiltrados frecuentemente, ya sabemos que eso no tiene tampoco mucho encanto. El flaco era muy flaco, cuando le ponían inyecciones, también a nadie le gusta que le pongan inyecciones, espero, y él pedía, por favor doctor, que póngamela donde tenga más grasita, y siempre se la ponía en el cuello de la camisa, porque era muy flaquito. Y después, cuando llegó esta cuestión de que todos somos conscientes de la oportunidad de donar órganos, de donar cosas, hablando de donar, hablando de la cajita que están pasando por ahí, si querés la señalamos. El flaco también me hizo acordar unos amigos que tengo que cuando se enteraron que se pueden donar cosas, uno saca el carnet de donante y además lo hace con orgullo y termina diciendo: cuando yo me muera, usen de mí todo lo que sirva. Y el flaco se quedaron con el reloj solamente de él porque estaba muy jodido, pero entonces es importante donar. Alguna vez yo también fui donante, de verdad. Alguna vez me surgió la oportunidad de donar plaquetas. No sé si alguien ha pasado por esta experiencia, donar plaquetas. Uno dice, ¿ha donado plaquetas? Sí. Exacto. Entonces, si no sabía, como yo, uno dice, bueno, plaqueta, eso está en la sangre, hasta ahí sabía. Y como yo donaba mucha sangre antes de las transaminasas, uno va y dice, bueno, yo voy a donar, no tenía nada que hacer esa tarde, voy a donar sangre. No dice, yo voy a donar sangre. Sí, voy a donar sangre, ya si dono sangre, dono plaquetas que están allá adentro, que usen, las que tengan, hagan lo que quieran, den mi sangre. Y uno encara para el lado donde están todas las camillas, donde están todos los señores acostados sacándole sangre, y dicen, no, señor Vázquez, por acá, por esto, y te hacen entrar por otra puertita. Y abrieron la otra puertita y había una cama. Y yo dije, ya ahí no entendía mucho, pues si yo venía a donar sangre, ¿en qué me habría notado? No miré que decía la puerta, me dice, sáquese la ropa y una cama con cobijas, y yo no, de la sorpresa total, y póngase el pijama, el camisón sí, que se ve todo por detrás, y en la cama, y uno no entendía nada. Claro, que si yo hubiera leído antes que solamente había 400 plaquetas por mililitro de sangre, que con lo que a uno le saca, con eso no alcanza para nada, y que él tiene que sacar toda la sangre para centrifugarla, sacar las plaquetas y volverla a meter dentro del cuerpo, que eso demora como 2 horas, no iba ni loco, pero ya estaba en la cama, metido allá adentro. Y digo, bueno, me acuesto y traer una máquina llena de cables, llena de tubitos, así como en las películas de terror, con unos médicos que dicen, no, te va a doler un poquito. Cuando dicen así, te va a doler un poquito, va a sentir calorcito. Cuando dicen el diminutivo, sabemos que... Una abuelita es... Sí, y te conectan de un brazo y del otro. Y uno 2 horas conectado a esa máquina, en la cama.
Pero uno dice, claro, estoy en una cama, acá, bacán, soy un héroe, pero uno empieza el otro pánico. ¿Qué pasa si pasa la burbujita de aire? Que uno le tiene pánico, o sea, como cuando le pone el suelo, la burbujita y sale corriendo, la enfermera está harta, a uno no le prestan atención, y uno, que ya se acaba, y que no entre el aire a la vena. 2 horas mirando la sangre pasar por el otro. Los tipos se iban, porque 2 horas no van a estar conmigo, se iban, entonces yo vigilando, y si esta máquina le pasa, y yo aquí ya conectado para colmo de adentro. Fue una cosa interminable. Uno sale de ahí, me acuerdo que pusieron 2 cintas así, como unas cruces, y todos me miraban como héroe, que me hubieran sacado toda la sangre. Uno se siente como que le sacaron 20 litros de sangre. Lo primero que hace, hay que ir a tomar algo, y era la misma sangre que le habían devuelto nada más, pero de hambre, ¿de dónde? Pero uno... lo importante es esto de las donaciones. Y dentro de esta serie de hechos reales que a uno le tocó vivir y que no coincidían con lo que uno se había imaginado, lo máximo que uno había aspirado a conocer era, por el morbo, por lo que fuera, cómo era realmente una cirugía, sin ser uno el paciente. Es lo que uno viene evitándolo desde hace muchos años, caer en manos de los cirujanos. Entonces, ¿cómo era una cirugía? Verla, la cirugía. Y tuve la oportunidad, gracias a que me presentaron a un amigo, un médico, le contaron de mi interés de presenciar una cirugía. Dijeron, listo, el martes te presentas en la clínica y listo. Así que yo estaba muy ansioso por todo lo que había leído, inclusive yo había leído libros en la biblioteca, sacaba libros de cirugía, libros de instrumentación quirúrgica, libros de enfermería, me sabía toda la teoría y había visto las películas, ¿no? Todos esos cirujanos. La cuestión es que caí en la clínica y de a poco la realidad me fue golpeando, porque nada de lo que yo veía era lo que yo había leído. Lo primero que yo había leído, me había imaginado en esas clínicas de las películas de Estados Unidos, es que hay una sala previa al quirófano donde los médicos se organizan, que se lavan con las manos para arriba, que hay un montón de enfermeras que le ponen una bata, la otra bata, los guantes, o sea, toda una ceremonia interesante, y es todo pulcro y se ponen acá las bolsitas de color y el gorrito de color y el barbijo y arrancan para la cirugía. Todo eso pasa siempre detrás de una puerta que es de esa que es así y uno no puede mirar para el otro lado. Ese día me dejaron pasar, yo pasé para el otro lado, pero lo que había era un cuarto muy pequeñito y a la izquierda había un mueble, un closet de madera, y una enfermera que me dijo, mira, acá tiene, cámbiese ahí, pero ahí era al lado de ella, ahí parada, ahí. Había que quitarse toda la ropa y ponerse la ropa que me estaba dando ella, entonces uno ahí como con pudor, abrió la puerta del closet y escondido así detrás de la puerta, sacando los pantalones, cambiando todo, y a ponerse la ropa. La ropa también distaba mucho de lo que uno se había imaginado. El pantalón era como un pijama de alguien que era un poquito más corto que yo, entonces quedaba por acá. La chaqueta, en esa época me entraban todas las chaquetas que me daban, yo me la puse, pero tenía un agujerito así poco elegante acá abajo, que salían, los pelos se me salían un poquito por acá. Y lo que sí era legítimo era el gorro recuerdo que sí, y el barbijo, ese sí. Y en los pies, porque ahí entra uno con germen y todo, la enfermera me dijo, póngase esto, 2 bolsitas de un supermercado. Entonces, amarrada acá 2 bolsitas como si fueran del éxito, ¿verdad? Y uno entrando con esa pinta que distaba mucho de esa imagen del médico cirujano, ¿no? Mientras yo me cambiaba, yo escuchaba, pues, al ladito había otra puerta vaivén, que ahí estaban hablando. Entonces yo me imaginaba la película, claro, ahí están los médicos que van a hacer la cirugía reunidos en una sala donde ponen las radiografías de arriba y dicen, vamos a entrar por acá, vamos a entrar por acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces yo digo, me preparé y abrieron la puerta. Cuando abrieron la puerta, ellos estaban hablando, pero hablaban mientras estaban operando. Ese impacto fue terrible, porque nada era de lo que yo había imaginado. Había una señora que la estaban operando de varices, con perdón, no sé, de las piernas, ¿cierto? Pero era otra señora, una señora que la estaban operando de varices, ya la habían operado, entonces ellos estaban conversando mientras la cosían. Entonces yo miré de golpe ese agujero y cómo la cosían, inclusive me dijeron, bueno, tenela acá, ayúdame a tenerla del talón. Entonces me dieron el talón y uno no sabía cómo tenerla, pero la pobre señora, la señora que me miraba del otro lado, porque estaba con
peridural, desnuda. Nunca pensé que una mujer desnuda me iba a parecer tan poco atractiva mientras la iban cosiendo y los médicos conversaban, ¿y cómo has estado? Cabe aclarar que los médicos están acostumbrados a que haya estudiantes presenciando todo, pero ellos no sabían que yo no era estudiante de medicina, yo no tenía nada que ver con la medicina. Entonces me trataban como si yo fuera de ellos y yo no era de ellos. Entonces, bueno, ayudé a tener el talón, la envolvieron, la sacaron, la pusieron en la camilla y para afuera. Y yo ya con eso ya se había caído toda la imagen, ya con eso me había dado por cumplido. Me dijeron, no, quédate, vienen otras cirugías más. Me mostraron dónde me tenía que parar, cosa que si me desmayaba no cayera por encima de la mesa, que fuera en un costado. Y empezaron a ver cirugías una detrás de otra. Porque de hecho los pacientes llegaban caminando con el suero, los acostaban y ellos, los mismos médicos, operaban varices, vesículas, hernias, cualquier especie, todo lo que se ponían ahí arriba, ellos lo operaban. Y lo ponían, entonces yo mirando por detrás, y era todo nada que ver con las conversaciones que uno esperaba. No había enfermera con la gallita, sino que hablaban de fútbol. Por ahí le sonaba el teléfono a uno, entonces venía un enfermo que le metía la mano por debajo del pantalón para atender, abrían la puerta, decía, la señora esa que se fue, que habían operado la pierna, estaba a los gritos en la habitación, se le había pasado la anestesia. Era una cosa compleja. Por ahí conectaban mal con lo que aspiran la sangre, lo conectaban al revés, saltaba sangre, era un sangrerío, y todos los pacientes casi despiertos mirando. Entonces yo veía, por este lado le metían la mano donde en lugares inhóspitos, y por otro lado le hacían toser para ver cómo iban por acá, el paciente tosía y yo miraba a este lado. O sea, era nada que ver. Me acuerdo de una abuelita, en ese momento, Lucas, las operaciones eran más cruentas, las de vesícula, yo me vi varias, te puedo contar. Una abuelita entró que le iban a operar de vesícula, a ella la durmieron completa, la operaron, y claro, como eran tantas cirugías, los médicos se cansaron y se fueron a tomar algo. Y el anestesista se fue y me dijo, cuídamela que no se caiga. Y me dejaron ahí con la abuelita, dormida, recién cosida, que no se mueva, y ahí media tapada con un camisón, la pobre abuelita, y yo no sabía qué era peor, si se despertaba y me veía a mí, si se despertaba yo no iba a saber qué hacer, que no se me caiga. Bueno, la cuestión es que ahí estuve toda la tarde. La última cirugía era una de hemorroides, pero ya evité el momento, creo que ya había sido demasiado para mí esa jornada. Me pasaron más cosas, que este era el momento que yo sacaba el libro mío, que está escrito ahí. Bueno, quien no lo haya leído, pero como ustedes ya lo han leído, no puedo hacer la publicidad. Ahí he escrito los otros cacharros que me pasaron esa tarde. Y bueno, ese fue como el final de este cuento de haberme encontrado. Nos pasa a todo el mundo, ¿no? Volviendo al principio de lo que yo decía, cuánto del comportamiento nuestro tiene que ver con esa falta de información, pero qué tan grave es ser inocente. Yo creo que va a llegar algún día en que van a tener que sacar una aplicación para que nos devuelva la inocencia, para volver a ser ingenuos, que hoy en día ya no nos sorprende nada. En esa época sí, chocaba todo con la realidad. Y bueno, como cierre, de todas maneras, esto, teniendo a profesionales de la salud acá, lo quería hacer como un homenaje, ¿no? Saben que todos los necesitamos, y realmente cuando uno está en contacto con una cuestión de enfermedad de uno o de un familiar, entiende de que lo que hacen dentro de los hospitales no se enseña en los libros ni en la facultad. O sea, hay que tener algo más, y si no se puede estar allá adentro, y gracias a que están allá adentro. Entonces, es un modo de agradecerle y felicitarlos que siempre estén ahí, porque todos vamos a pasar por ahí y no nos va a importar si se parecen a Natalia Parés o hasta Sylvester Stallone. Muchas gracias. Ahora, quienes quieran sumar experiencias, el doctor se puede reír de nosotros, de los pacientes. A mí me tocó la de las plaquetas, pero más moderna, pues. Pero me engañaron, yo fui a donar sangre y me dejaron 2 horas ahí con una bolita. Yo te decía la bolita. Ya no se ve, así evoluciona ese asunto. Ya no te muestran la manguera, ya no te lo esconden. Ya no estés viendo la sangre pasada. Sí, la más entretenida. Ya es por aquí abajo, entonces uno no tiene forma de ver la burbujita, ¿no? Entonces, yo no sé si eso es mejor o peor para uno.
Pero es uno sentado con una, yo creo que por eso le dicen, no, yo estaba donando sangre, pero si no estoy pendiente de la bolita, de la burbuja, sí, no, eso está aquí abajo ya, esa es la evolución, que ya no estás pendiente de qué pasa, sino que está aquí. Y me operaron de rodilla y fueron también varios cacharros entre todo lo que pasaba, porque fue un accidente de rodilla que terminó siendo un coágulo, su que no me diera cuenta. Entonces terminó hospitalizado por un coágulo. Y la noche que me hospitalizaron por precaución, realmente no había ningún, yo no sentía nada de peligro. O sea, yo llegué y no sabía qué pasaba. Me pusieron electrocardiogramas, todo así, pero constante. O sea, un aparato pegado de electrocardiogramas. Entonces la noche me dejaron durmiendo, después de 20.000 cosas que pasaron, me dejaron durmiendo. Y eran enfermeras de las 5 de la mañana, una que llegó como a las 3. Y llegó y me dijo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y yo, ¿pero qué? Y era que ya había soltado un electrodo y entonces estaban pensando que me había muerto. Entonces, la señora era así, a golpes prácticamente, y yo no sabía qué estaba pasando. Y yo me movía, ¿pero qué pasó? Todo esto en francés. Y yo no sé francés. Que venían con el desfibrilador, Sí, Claire y... Eso no faltaba, sino que llegaron a decir, pero ¿qué pasa? Y a las 5 llegó el doctor con todos sus estudiantes, tipo lo que uno ve en películas, que llegan con a ver qué fue lo que pasó. Yo me desperté y va un montón de gente mirándome. Y era, pero... y yo me miraba, era como que, ¿pero qué es lo que está pasando? Y me acuerdo mucho entrando a la sala de cirugía, porque en la sala de cirugía, pues, uno entra a otra sala, donde se van a cambiar a uno, lo hacen aguantar hambre como 3 días seguidos, pues porque no sabe qué es lo que pasa pues, realmente. Después de aguantar hambre 3 días seguidos llega medio desmayado a la sala esta, le pregunto que si quiere la epidural o que si quiere anestesia general. Yo dije anestesia general, a mí no me van a poner más inyecciones que yo me dé cuenta. Y podía entrar caminando obviamente a la sala. Pero cuando entré a la sala, era una sala de película de extraterrestres, donde hacen la abducción y te van a poner encima de la camilla, una sala completamente blanca, llena de cuchillitos plateados muy brillantes y muy afilados, y una cama que es en cruz, porque tiene que poner uno 20.000 cosas en las manos, y dice, acuéstese ahí, y yo le dije, ¿me van a crucificar? ¿Ah? No hablaba inglés, ahí importaba un culo con el francés, pero ellos sí me hablaban en francés. Hasta que se dieron cuenta que yo no hablaba. Acá decía crucificar en francés, inglés, español. Se entiende. Es como la. Y me preguntaron que otra vez que le quería epidural que podía ver la operación. Yo dije, yo no quiero ver cómo ustedes me van a meter en el cuerpo. A mí déjenme ver. Y me pusieron, se cuenta hasta 10. Y ese sí es de película, cuenta hasta 10. Yo no me acuerdo haber contado ni a 3. Y ya estaba completamente ahí. Me desperté y estaba en otra habitación, con otra gente. Yo me desperté completamente elevado, estaba la cosa. Y yo, quiero una galletita. Una galletita que a mí me como la persona entera de la que tenía. Pero sí, no lo comparas mucho con películas. Claro, y si te toca el primer mundo, claro, se parece, pero cuando no es así. Yo, un añadido pequeñito, que yo creo que es importante, cuando uno le toca estar en estos espacios que normalmente pueden ser muy duros por cuestiones familiares y se hace muy duro estar cuidando enfermos, por ejemplo, y todo lo que a uno le toca presenciar. He tenido la oportunidad en mi familia con mi papá en estos últimos años de compartir muchas de estas cosas con él. Y una de las cosas que lo cuento con gracia porque creo que sirve es que nosotros le ponemos mucho humor negro en esos momentos. Entonces, en lugar de estar, es una forma como también de aguantar y de disimular eso, ¿no? Entonces, el hacer bromas en esos momentos tan complicados. Y a mí me tocó, bueno, con mi padre, que tuvo una cirugía que era un poco larga, un poco compleja, pero en realidad la cirugía salió bien, no hubo nada complicado, pero cuando uno está por fuera esperando una cirugía que dura 2 horas, para no ser, son 4 horas porque es la preparación, el médico se va y todavía está adentro y no le dicen nada a uno, entonces uno pasa por todos los estadios de ánimo, hablando bobadas, diciendo chistes, no hablando, y íntimamente dicen, bueno, se nos murió papá. Y a las 4 horas se lo llevan, sale y va a terapia intensiva.
Entonces, de nuevo, el otro espacio, listo, bueno, corriendo a un bar a emborracharse porque está vivo, y al otro día vengan a visitarlo. Yo no había entrado nunca a terapia intensiva, entonces fui el primero en entrar y yo no sabía con qué me iba a encontrar. Entonces me encuentro con mi papá, que estaba, bueno, conectado, hasta wifi tenía, no sé, tenía de todo, conectado por todas partes, por todas ondas, todo, y yo no sabía cómo iba a reaccionar yo de verlo y qué le dice uno a una persona cuando lo ve en ese estado. Y a mí lo que me salió espontáneamente fue acercarme, tenía todos los monitores, y yo me acerqué y le digo, mira, según lo que dice acá, estás vivo. Fui a avisarle que estaba vivo, y él se rió, nos reímos, pero entonces ese tipo de, parece que es bacano, meterle ese humor. Él estuvo hospitalizado mucho tiempo, estuvimos juntos, y las bromas que hacíamos, porque no quería caminar, no quería salir por el corredor, porque estaba muy, muy impedido con muchas cosas. Y lo sacábamos a duras penas. En contar que ya le dejáramos de molestar, se bajaba de la cama y salía con el suero, con todas las máquinas, los cables y todo. Y yo tenía un primo que se sentaba en una silla de ruedas al lado y le decía, te juego una carrerita. Entonces en el corredor haciendo carreritas con él, o sea, el humor. Y yo veo que los médicos, los enfermeros terminan el mismo cuento. Si no, uno piensa que son insensibles, pero en realidad deben tener, eso lo saben ustedes, ¿no? Esa pasta para poder estar ahí sin hacerse cargo de todos los problemas de todos los pacientes que aparecen ahí, ¿no? No sé qué opinas desde tu gremio. Ese humor que uno termina manejando, en realidad sí, se dice frecuentemente que es uno de los humanos, que lo siente, y realmente uno debe hacerlo a favor del paciente. Eso es una de las transferencias de manejarse muy bien, porque en el momento en el que uno empieza a conectarse más allá de lo emocional del paciente, empieza a tomar decisiones importantes. Entonces, a favor del paciente uno tiene que empezar con esa oposición. Otra cosa es la comunicación, como yo le decía antes, de cómo le dicen las cosas sobre la familia, porque a veces uno llega a esa límite de volverse tan frío que termina diciendo las cosas muy bruscamente y golpea. Y ahora que me hace la palabra y hablar de las experiencias, es que uno se tiene que desconectar. Una de mis experiencias como estudiante de medicina, ¿cómo lo viví? No como médico, no como paciente, sino como estudiante de medicina. Cuando uno llega con esa goma, cuando le dicen no tienes ácido, no tienes ácido, y atrogenia pura. El profesor me decía, hágale que yo no lo sé hacer. Sí, no, es el típico, pero el error de los médicos está mal tierra. Los somaticas, los arroz con cárcel, los chefs con salsas, las de los maestros, esos errores y no se tapan con esto. Pero bueno, con esas ganas de hacer lo primero que tuve oportunidad era hacer una función humana. Usar en la columna, pero esta vez no era para aplicar anestesia, sino para aplicar anestesia. Entonces la oportunidad que cuando le hice a mí los doctores de cirugía me llevó a la sala de los anestesias en la época en que las salas eran así de película de terror, esos corredores larguísimos, 20 camas al lado y lado, donde iban a hacer más que uno no tenía el más mínimo flujo en medio de un paciente a la hora de que se hoy en día no vas a Vicente, ya todos los puestos son tienen sus cubículos, pero en esa época era en el país era el hospital de calidad. Igual funcionaba. Igual funcionaba. Claro, sí.
se lo aumentaba la cabeza. El paciente gritaba mucho, lloraba antes de la transferencia. Uno mandó a su procedimiento de zona de que lo que había todo. No aprende a no escuchar el dolor. Ustedes saben que el dolor no soportaba esa neural. Entonces, uno tiene que lo que hacer facetas cosas. Pero un estudiante me concentré, mientras mi profesor me explicaba cómo hacer el procedimiento, yo estaba concentrado en el dolor del paciente y sentía con él. Entonces cuando fui a meter la aguja, el tipo pegó un grito y yo me desmayé. A mí me dice la enfermera que estaba al lado asistiendo al procedimiento, me dice: ay, doctor, usted está como verdecito, venga, hágase para acá. Cuando dije hágase para acá, yo no me acuerdo qué. Yo creo que bajaron a un paciente para que no me den una camilla. Cuando desperté estaba frío y pálido. Yo creo que si seguía así me hubieran hecho la punción para mí. Bueno, otro aplauso. Muchas gracias. Bueno, yo tuve una odontóloga. No está conmigo, pero tuve una odontóloga. que me hicieron acordar de la odontóloga. Vamos a poder decir la charla de bueno. No, como siempre invitarlo. Entonces, este jueves viene Juan Camilo Jaramillo, que es alguien que ya estuvo acá, que es un biólogo, y con un tema muy distinto al anterior, que es ¿te acordaste del anterior? Tiempos exponenciales, tiempos insostenibles. Muchas gracias a todos por haber asistido. Si a alguien le llegó el tarrito del aporte voluntario, por ahí debe estar, o de las calcomanías también. Y bueno, hoy es noche de salsa, si llegan los de la salsa compartido. No, deben llegar. Otro aplauso para Mario. Muchas gracias.